Bueno, muy buenas tardes. En la tarde de hoy voy a hacer una lectura sostenida del libro, del capítulo 1 y el capítulo 2, las 6 primeras páginas del libro La estrategia del océano azul. Empezamos con el capítulo número 1, la creación de los océanos. Guy Laliberté es actualmente el director general del Circo del Sol, uno de los productos culturales de exportación más grandes de Canadá, pero antes de eso fue acordeonista, saltimbanqui y tragafuegos. Las producciones de este circo, fundado en 1984 por un grupo de actores callejeros, han sido presenciadas por cerca de 40 millones de espectadores en 90 ciudades del mundo entero en menos de 20 años. El Circo del Sol ha generado un nivel de ingresos de Ringling Bros. And Barnum y Bailey, el campeón mundial de la industria circense, tardaría más de 100 años en lograr, lo que hace que este crecimiento acelerado sea todavía más asombroso. Es que no se logró, lo que hace que este crecimiento acelerado sea todavía más asombroso, es que no se logró en una industria atractiva, sino en una más bien deteriorada, cuyo potencial de crecimiento era limitado, visto a la luz del análisis estratégico tradicional. La capacidad de negociación u oferta por parte de los actores estrella era fuerte. También lo era la capacidad de los compradores o clientes. Las otras formas de diversión, desde diversos tipos de entretenimiento urbano, pasando por los acontecimientos deportivos hasta el entrenamiento en el lugar, proyectaban una sombra larga. Los niños clamaban por su PlayStation en lugar de por una visita al circo itinerante. En parte debido a esto, la industria perdía constantemente a ese público y por consiguiente veía reducirse también sus ingresos y ganancias. Existía además el sostenimiento creciente de los grupos protectores de animales contra el uso de estos en los circos. Ringling Bros. And Barnum y Bailey marcaba la pauta, y los circos más pequeños no eran otra cosa que imitaciones a pequeña escala. Por consiguiente, desde el punto de vista de la estrategia basada en la competencia, la industria del circo carecía de atractivo. Otro aspecto notable del éxito del Circo del Sol es que no triunfó a fuerza de arrebatar los clientes de la industria cada vez más pequeña del circo, que había puesto tradicionalmente su mira en los niños. El Circo del Sol no compitió con Ringling Bros. Y Ann Barnum y Bailey, sino que creó en el mercado un espacio antes desconocido, en el que la competencia se tornó irrelevante. Apeló a un grupo de clientes completamente distinto, adultos y clientes corporativos dispuestos a pagar un precio varias veces más alto que el de los circos tradicionales por una experiencia de entretenimiento sin precedentes. Es importante señalar que una de las primeras producciones del circo llevó por título Reinventamos el circo, un espacio nuevo en el mercado. El Circo del Sol triunfó porque reconoció que para tener éxito en el futuro, las compañías tendrían que dejar de competir entre sí. La única manera de vencer a la competencia es dejar de tratar de vencer a la competencia. Para comprender ese logro del Circo del Sol, imaginémonos un universo competitivo compuesto de dos tipos de océanos, los océanos rojos y los océanos azules. Los océanos rojos representan a todas las industrias existentes en la actualidad. Es el espacio conocido del mercado. Los océanos azules representan a todas las industrias que no existen actualmente. Es el espacio desconocido del mercado. En los océanos rojos, las fronteras de las industrias están definidas y aceptadas y se conocen reglas del juego. En ellos, las empresas tratan de superar a sus rivales a fin de llevarse una mayor participación en la demanda existente. A medida que se satura el espacio del mercado, se reducen las perspectivas de rentabilidad y crecimiento. Los productos se convierten en bienes genéricos y la competencia a muerte tiñe de sangre el agua del océano rojo. Por otra parte, los océanos azules se definen como espacios de mercado no aprovechados y por la creación de demanda y oportunidades para un crecimiento altamente rentable. Aunque algunos de los océanos azules se crean lejos de los límites de las industrias existentes, la mayoría de ellos brotan de los océanos rojos cuando se amplían las fronteras de esas industrias existentes, como hizo el Circo del Sol. En los océanos azules la competencia pierde su validez porque las reglas del juego todavía no existen.
Siempre será importante mantenerse a flote en los océanos rojos, venciendo a los rivales. Los océanos rojos siempre serán importantes y constituirán una realidad de la vida de los negocios, pero dado que en un número cada vez mayor de industrias la oferta supera a la demanda, competir por una participación en unos mercados cada vez más reducidos, aunque será necesario, no bastará para mantener un alto rendimiento. Las empresas deben ir más allá de la competencia, a fin de conseguir nuevas oportunidades de crecimiento y rentabilidad. También deben crear nuevos océanos. Desafortunadamente, los océanos azules aún están por definir en gran medida. El pensamiento estratégico de los últimos 25 años se ha centrado principalmente en las estrategias para los océanos rojos, en los que prevalece la competencia. El resultado ha sido un conocimiento bastante bueno sobre la manera de competir hábilmente en las aguas rojas, en los que prevalece, desde el análisis de la estructura económica básica de una industria existente, la selección de una posición estratégica de bajo coste, de diferenciación o de enfoque, hasta la evaluación comparativa. Con la competencia. Aunque algo se habla acerca de los océanos azules, no hay muchas guías prácticas sobre la manera de crearlos. A falta de unos esquemas analíticos para crear los océanos azules y de unos principios para manejar eficazmente el riesgo, la creación de dichos océanos se ha quedado en el plano del deseo de ser por ser una estrategia demasiado arriesgada a juicio de los gerentes. Este libro proporciona los esquemas prácticos y las herramientas analíticas para buscar y captar sistemáticamente los océanos azules. La creación continua de océanos azules. Si bien la expresión océanos azules es nueva, su existencia no lo es. Son un rasgo del pasado y el presente de la vida de las empresas. Si miramos 100 años atrás y nos preguntamos cuántas industrias eran desconocidas en ese momento, la respuesta es que muchas industrias tan básicas como la de los automóviles, la grabación musical, la aviación, la petroquímica, el cuidado de la salud y la consultoría de negocios no existían ni siquiera en la imaginación o apenas comenzaban a perfilarse. Ahora retrasemos el reloj solamente 30 años. Nuevamente vamos a aparecer a una plétora de industrias de miles de millones de dólares, fondos de inversión, telefonía móvil, plantas de energía eléctrica que funcionan con gas, biotecnología, comercio minorista de descuento, mensajería express, minivans, tablas para la nieve, cafeterías y videos caseros, por mencionar solo unas cuantas. Hace apenas 3 décadas ninguna de esas industrias tenía una dimensión significativa. Ahora adelantemos el reloj 20 años o quizás 50 y preguntémonos cuántas industrias desconocidas en este momento podrán existir entonces. Si nos valemos de la historia para predecir el futuro, la respuesta es la misma, muchas. La realidad es que las industrias jamás permanecen estáticas, sino que evolucionan constantemente. Las operaciones mejoran, los mercados se amplían y las empresas van y vienen. La historia nos enseña que hemos subestimado enormemente la capacidad de crear industrias nuevas y volver a inventar las existentes. En efecto, el sistema conocido como Clasificación Normalizada de las Industrias, SIC, iniciado hace medio siglo por el Censo de Estados Unidos, se reemplazó en 1997 por la Norma de Clasificación Industrial de Norteamérica, NAICS. El nuevo sistema amplió a 20 los 10 sectores industriales de la SIC a fin de reflejar las realidades emergentes de los nuevos territorios industriales. Por ejemplo, el sistema antiguo del sector de servicios se dividió en 7 sectores empresariales que van desde la información hasta el cuidado de la salud y la asistencia social, considerando que esos sistemas se diseñaron para la normalización y la continuidad. Ese cambio demuestra lo significativa que ha sido la expansión de los océanos azules. Sin embargo, el tema central del pensamiento estratégico ha gravitado, sin lugar a duda, alrededor de las estrategias para los océanos rojos, en los que impera la competencia. La explicación radica en parte en la gran influencia de la estrategia militar a partir de la que se originó la estrategia corporativa. El lenguaje mismo de la estrategia está profundamente matizado por referencias militares.
los altos mandos, los empleados rasos, el frente de batalla. Descrita en estos términos, la estrategia en cuestión de enfrentarse a un oponente y luchar por un determinado territorio limitado y constante a la vez. Sin embargo, a diferencia de la guerra, la historia de la industria nos muestra que el universo del mercado nunca ha sido constante. Al contrario, siempre se han creado océanos azules a lo largo del tiempo. Por consiguiente, centrar la atención en el océano rojo es aceptar los principales factores restrictivos de la guerra, el terreno limitado y la necesidad de vencer el enemigo para alcanzar el éxito, y negar la virtud que distingue el mundo empresarial, la capacidad de crear espacios nuevos sin competencia. El impacto de la creación de los océanos azules. Nos propusimos cuantificar el impacto que tiene la creación de los océanos azules en el crecimiento de una empresa, tanto en términos de ingresos como de ganancias. Para ello estudiamos el lanzamiento de negocios nuevos de 108 empresas. Véase figura 1.1. Descubrimos que el 86% de los lanzamientos fueron extensiones en líneas existentes, es decir, mejoras dentro del espacio conocido del océano rojo. Representaron solamente el 62% de los ingresos totales y apenas un 39% de las ganancias. El otro 14% de los lanzamientos tuvo por objeto crear océanos azules y generó 38% de los ingresos totales y el 61% del total de las ganancias, considerando que en los lanzamientos de negocios nuevos se incluyeron las inversiones totales destinadas a crear tanto océanos rojos como océanos azules, independientemente de las consecuencias de materia de ingreso y ganancias, incluidos los fracasos. El beneficio de la creación de océanos azules en términos de rendimientos salta a la vista. Aunque no tenemos datos sobre la tasa de aciertos de las iniciativas de océanos rojos y océanos azules, las diferencias de rendimiento entre ellas en términos globales son notables. El imperativo creciente de crear océanos azules. Varias fuerzas impulsan su imperativo creciente de crear océanos azules. Con la aceleración de los avances tecnológicos se han mejorado sustancialmente la productividad de las industrias y los proveedores han podido ofrecer una gama nunca vista de productos y servicios. El resultado es que la oferta supuesta supera la demanda en un número cada vez mayor de industrias. A esto se suma la tendencia hacia la globalización. A medida que se desmantelan las barreras comerciales entre las naciones y las regiones y ante la posibilidad de contar con información instantánea sobre los productos y los precios a nivel global, los nichos del mercado y los paraísos monoprecios a nivel B y los paraísos monolísticos tienden a desaparecer. Si bien con la intensificación de la competencia global crece la oferta, no hay evidencia clara de un aumento paralelo de la demanda en el mundo. Y las estadísticas apuntan hacia una disminución de la población en muchos mercados desarrollados. El resultado ha sido que los productos y servicios han pasado rápidamente a ser genéricos, con lo que han aumentado las guerras de precios y se han reducido los márgenes de beneficios. Diversos estudios recientes de las principales marcas estadounidenses en distintas industrias confirman esa tendencia. Revelan que las marcas son cada vez más parecidas en las principales categorías de productos y servicios que cuanto mayor es su similitud, mayor es la tendencia de la gente a elegir basándose en el precio. La gente no insiste como antes en que su detergente para la ropa sea Tide. Tampoco le es fiel a Colgate cuando Crest está en oferta y viceversa. En las industrias saturadas cada vez es más difícil diferenciar las marcas, tanto en momentos de crecimiento como en recesión económica. Todo esto indica que el ambiente empresarial en el que evolucionaron la mayoría de los enfoques estratégicos y administrativos del siglo XX tiende a desaparecer a medida que se vaya tiñendo de sangre los océanos rojos. Los gerentes tendrán que interesarse más por los océanos azules de lo que están acostumbrados a hacerlo. Del concepto de empresa e industria al concepto de movimiento estratégico. ¿Cómo puede una empresa salirse del océano rojo de la competencia sangrienta? ¿Cómo puede crear un océano azul? Hay un enfoque sistemático para lograrlo
y por tanto mantener un rendimiento elevado. En nuestra búsqueda de una respuesta, lo primero que hicimos fue definir la unidad básica de análisis para nuestra investigación. A fin de comprender las raíces del alto rendimiento, la bibliografía empresarial generalmente utiliza a la empresa como la unidad básica de análisis. La manera en que las empresas logran un crecimiento fuerte y rentable mediante un conjunto definido de características estratégicas, operativas y organizativas ha sido motivo de asombro. Sin embargo, nuestra pregunta fue la siguiente: ¿hay empresas excelentes o visionarias, imperecederas, que superan constantemente al mercado y crean océanos azules repetidamente? Consideremos los ejemplos de In Search for Excellence y Built to Last. El primero de estos libros se publicó hace 20 años y fue un éxito de ventas. Sin embargo, a los 2 años de su publicación, varias de las empresas analizadas comenzaron a quedar en el olvido. Atari, Checkbox Ponds, Data General, Floor, National Semiconductor, tal como se documentó en Managing of the Aging. 2/3 de las empresas modelo identificadas en el libro se habían caído de sus pedestales en un lapso de 5 años después de su publicación. El libro Built to Last siguió los mismos pasos. Trató de identificar los hábitos exitosos de las empresas visionarias, con una historia larga de rendimiento superior. Sin embargo, para no caer en la trampa de In Search of Excellence, el periodo de estudio de Built to Last se amplió a todo el periodo de existencia de las empresas y el análisis se limitó a las empresas de más de 40 años. Built to Last también fue un éxito de ventas. Sin embargo, tras un examen más riguroso, también han salido a la luz las deficiencias de algunas de las empresas visionarias destacadas en Built to Last, tal como se ilustra en el libro Creative Destruction, aparecido recientemente. Buena parte del éxito atribuido a algunas de las empresas modelo analizadas en Built to Last se debió al rendimiento de su sector de la industria y no al de las empresas propiamente. Por ejemplo, Hewlett-Packard cumplía los criterios de Built to Last porque había superado el rendimiento del mercado a largo plazo. En realidad, si bien Hewlett-Packard superó dicho rendimiento, lo mismo hizo toda la industria del hardware. Además, Hewlett-Packard ni siquiera superó a la competencia dentro de la industria, valiéndose de este y de otros ejemplos. El libro Creative Destruction cuestionó la existencia real de empresas visionarias que superan continuamente el rendimiento del mercado. Y todos hemos sido testigos del estancamiento o del deterioro de las empresas japonesas célebres por las estrategias revolucionarias de sus días de gloria a finales de la década de los 70 y principios de los 80. Si la empresa de alto rendimiento perpetuo no existe, y si una misma empresa puede ser brillante en un momento y torpe en otro, entonces parece que la empresa no es la unidad del análisis apropiada para explorar las raíces del alto rendimiento y de los océanos azules. Tal como se ha mencionado anteriormente, la historia también nos muestra que las industrias se crean y se expanden continuamente en el tiempo y que las condiciones y las fronteras de las mismas no están dadas, sino que son los actores individuales los que la forjan. No es necesario que las empresas compitan frontalmente en un determinado espacio de la industria. El Circo del Sol creó un espacio nuevo en el sector espectáculo, generando de paso un crecimiento sólido y rentable. Por consiguiente, parece que ni la empresa ni la industria son la mejor unidad de análisis para estudiar las raíces del crecimiento rentable. Obedeciendo a esta observación, nuestro estudio muestra que la unidad de análisis para explicar la creación de los océanos azules y el alto rendimiento sostenido en el movimiento estratégico, no la empresa ni la industria. El movimiento estratégico hace referencia a la serie de actuaciones y decisiones que debe tomar la gerencia a fin de producir una oferta importante conducente a la creación de un mercado. Por ejemplo, cuando Hewlett-Packard compró Compaq en 2001, esta dejó de ser una empresa independiente. Eso induciría a muchas personas a juzgar que la empresa no fue exitosa. Sin embargo, es algo que no invalida los movimientos estratégicos de océanos azules que Compaq realizó al crear la industria de los servidores.
Esos movimientos estratégicos no solamente contribuyeron a la recuperación contundente de la empresa a mediados de la década de los 90, sino que también abrieron un nuevo espacio de miles de millones de dólares en el mercado de los ordenadores. El apéndice A, un esquema del patrón histórico de la creación de los océanos azules, es una reseña resumida de la historia de tres industrias representativas en Estados Unidos, tomadas en nuestra base de datos. La industria automotriz, cómo llegar al trabajo. La industria de los ordenadores, lo que utilizamos en el trabajo. Y la industria del cine, donde vamos después del trabajo para distraernos. Tal como se demuestra en el apéndice A, no hay una sola empresa o industria que haya sido excelente permanentemente. Sin embargo, hay una semejanza notablemente entre los movimientos estratégicos que han creado océanos nuevos y han marcado trayectorias nuevas de crecimiento fuerte y rentable. Los movimientos estratégicos aquí se examinan. Movimientos de los que han nacido productos y servicios que abrieron y captaron espacios nuevos en el mercado provocando saltos enormes en la demanda. Contienen historias extraordinarias de crecimiento rentable, pero también de oportunidades que las empresas convierten en materia de reflexión. Construimos nuestro estudio alrededor de esos movimientos estratégicos a fin de comprender el patrón mediante el que se crean los océanos azules y se logra un alto rendimiento. Estudiamos más de 150 movimientos estratégicos realizados entre 1880 y 2000. En más de 30 industrias y examinamos detenidamente a las empresas relevantes en cada uno de los casos. Las industrias comprenden desde los hoteles, el cine, el comercio minorista, las aerolíneas, la energía, los ordenadores, la radio y la televisión, hasta la construcción, los automóviles y el acero. Analizamos no solamente las empresas exitosas que dieron nacimiento a los océanos azules, sino también a los competidores con menos éxito. Buscamos en el interior de cada movimiento estratégico y entre los distintos movimientos la convergencia del grupo creador de los océanos azules y buscamos también lo sucedido con las empresas menos exitosas atrapadas en el océano rojo. Asimismo, buscamos la divergencia entre los dos grupos. Como parte de esta búsqueda, tratamos de describir los factores comunes conducentes a la creación de océanos azules y las diferencias fundamentales entre los triunfadores y los simples sobrevivientes a los perdedores lanzados a la deriva del océano rojo. Mediante nuestro análisis de más de 30 industrias, confirmamos que no son las características de la industria ni la organización las que explican la diferencia entre los dos grupos. Al evaluar las variables de la industria, la organización y la estrategia, descubrimos que en el grupo de los creadores de océanos azules había empresas pequeñas y grandes, gerentes jóvenes y viejos, empresas de industrias atractivas y no atractivas, empresas nuevas o establecidas, privadas y públicas, de industrias de baja y alta tecnología y de diversos orígenes nacionales. En nuestro análisis no encontramos una empresa o industria que hubiera sido excelente continuamente. Lo que descubrimos detrás de unas historias de éxito aparentemente idiosincrásicas fue un patrón constante y común en todos los movimientos estratégicos encaminados a crear y a captar océanos azules. Ya se tratará de Ford en 1908 con el modelo T de Jeep, en 1924 con los vehículos diseñados para apelar a las emociones, de CNN en 1980 con las noticias en directo las 24 horas durante los 7 días de la semana, o de Compaq, Starbucks, Southwest Airlines o el Circo del Sol, o para el caso cualquiera de las otras jugadas de océanos azules de nuestro estudio. El enfoque estratégico para crear océanos azules fue constante en el tiempo, independientemente de la industria. Nuestra investigación también abarcó los movimientos estratégicos famosos que sirvieron de motor para la recuperación del sector público. Ahí encontramos un patrón sorprendentemente parecido. Innovación en valor, la piedra angular de la estrategia del océano azul. Tradicionalmente, quienes han triunfado al crear océanos azules se han diferenciado de los poderosos por su manera de enfocar la estrategia. Las empresas atrapadas en el océano rojo han seguido el enfoque convencional de correr para vencer a la competencia, construyendo una trinchera defensiva dentro del orden de existencia de la industria. Por su parte, los creadores de los océanos azules sorprenden porque utilizan la competencia como referencia para la comparación. Lo que hacen es aplicar una lógica estratégica diferente a la que hemos denominado innovación en valor. La innovación en valor es la piedra angular de la estrategia del océano azul. Le hemos dado ese nombre porque
En lugar de basarse en la victoria sobre la competencia, el objetivo es lograr que la competencia se torne relevante y relevante al dar un gran salto cualitativo en valor tanto a los compradores como por la empresa, abriendo de paso un espacio nuevo y desconocido en el mercado. En la innovación en valor se hace el mismo énfasis en el valor y la innovación. El valor sin innovación suele quedarse en el plano de la creación gradual de valor, algo que mejora el valor, pero que no es suficiente para sobresalir en el mercado. La innovación sin valor tiende a basarse en la tecnología, en el concepto de ser pionera o futurista, lo que hace que termine yendo más allá de lo que los compradores están dispuestos a aceptar y adquirir. En ese sentido, es importante distinguir entre la innovación en valor y los conceptos de la innovación tecnológica y de ser los pioneros en un mercado. Nuestro estudio demuestra que aquello que distingue a los ganadores de los perdedores cuando se trata de crear océanos azules no es la tecnología de punta ni tampoco la identificación del momento exacto para entrar en el mercado. Esos factores están presentes algunas veces, pero en la mayoría de los casos no es así. La innovación en valor ocurre solamente cuando las empresas logran alinear la innovación con la utilidad, el precio y las posiciones del coste. Cuando los innovadores de la tecnología y los pioneros de mercado no refuerzan la innovación con el valor, muchas veces se terminan poniendo huevos que otras empresas empollan. La innovación en valor es una nueva forma de pensar, ejecutar la estrategia y mediante la que se crean océanos azules y se deja de lado la competencia. Es importante señalar que la innovación en valor cuestiona uno de los dogmas más comúnmente aceptados de la estrategia basada en la competencia, la disyuntiva entre valor y el coste. El concepto convencional es que las empresas pueden crear un mayor valor para los clientes a un coste más alto, o bien crear un valor apenas razonable a un coste menor. Desde ese punto de vista, la estrategia consiste en elegir entre la diferenciación y el bajo coste. Por otra parte, quienes buscan crear océanos azules buscan la diferenciación y el bajo coste simultáneamente. Volvamos al Circo del Sol. La esencia del espectáculo que logró crear fue la búsqueda simultánea de la diferenciación y el bajo coste. Cuando apareció por primera vez, los demás circos se dedicaban a compararse entre sí y a maximizar su participación en una demanda cada vez más reducida, exprimiendo los mismos actos circenses tradicionales. Por consiguiente, buscaban más payasos y domadores famosos, una estrategia que elevaba su estructura de costes sin modificar sustancialmente la experiencia del espectáculo. El resultado fue un aumento de los costes y una caída de picado de la demanda total. Estos esfuerzos perdieron toda la relevancia cuando hizo su aparición el Circo del Sol. Al no ser un circo común y tampoco una producción teatral clásica, el Circo del Sol no prestó atención alguna a lo que hacía la competencia. En lugar de aplicar la lógica convencional de ganarle la partida a la competencia ofreciendo una solución mejor, un circo más divertido y más emocionante, quiso ofrecer al público la diversión y las emociones del circo simultáneamente con la sofisticación intelectual y la riqueza artística del teatro. Por consiguiente, redefinió el problema mismo en otros términos. Al rebasar las fronteras tanto en el mercado del teatro como del circo, el Circo del Sol aprendió a ver con nuevos ojos no solamente a los clientes del circo, sino también a las otras personas que no lo eran, los clientes adultos del teatro. Esto generó un concepto completamente nuevo del circo que puso fin a esa disyuntiva entre el valor y los costes, creando el océano azul de un mercado desconocido. Consideremos las diferencias. Mientras otros circos pensaban únicamente en ofrecer espectáculos con animales, contratar a estrellas, presentar distintos espectáculos simultáneamente entre pistas y promocionar las ventas de concesión entre los pasillos, el Circo del Sol descartó todas esas variables que constituían desde tiempo atrás una realidad de la industria tradicional del circo, que nunca cuestionó su relevancia. Sin embargo, el público se mostraba cada vez más descontento con el uso de los animales. Además, los números con estos eran uno de los elementos más costosos, no solamente por los animales propiamente, sino por el adiestramiento, el cuidado médico, el alojamiento, el seguro y el transporte. Asimismo, mientras la industria del circo buscaba presentar a estrellas en la mente del público, las supuestas estrellas del circo eran poca cosa
poca cosa al lado de las del cine. Por consiguiente, eran otro componente costoso que no influía en gran medida en los espectadores. También desaparecieron las tres pistas simultáneas. Esa disposición no solamente provocaba atención a los asistentes al tener que pasar los ojos rápidamente de una a otra pista, sino que implicaba contratar a más artistas con las consecuencias obvias del coste y, aunque las, las concesiones de ventas en los pasillos parecían una buena manera de generar ingresos, en la práctica los precios elevados desalentaban las compras y el público se sentía embaucado. La fascinación del circo tradicional se reducía solamente a tres variables esenciales: la carpa, los payasos y los números clásicos de acrobacia como lo de los ciclistas y los malabaristas. El Circo del Sol conservó los payasos, pero cambió el humor a base de golpes por otro más encantador y sofisticado. Le imprimió elegancia a la carpa, el elemento que irónicamente muchos circos habían comenzado a reemplazar por locales alquilados. Al reconocer que ese lugar singular simbolizaba la magia del circo, el Circo del Sol diseñó ese símbolo clásico con un acabado externo magnífico y un mayor nivel de comodidad, dando a sus carpas el aire de los grandes circos épicos. Lejos quedaron el serrín y los bancos duros. Conservó a los acróbatas junto con otros números de riesgo, pero les confirió un papel más reducido, aunque más elegante, al agregarles el toque artístico y el asombro intelectual. Al explorar las fronteras del mercado del teatro, el Circo del Sol ofreció otras variables no propiamente circenses, tales como una historia acompañada de riqueza intelectual, música y danza artísticas y múltiples producciones. Tomó esas variables completamente nuevas para la industria del circo de la otra alternativa de entretenimiento en vivo que es la industria del teatro. A diferencia de los espectáculos tradicionales conscientes en una serie de actos conexos, por ejemplo, cada una de las creaciones del Circo del Sol tiene un tema y una historia, como sucede en una representación teatral. Aunque el tema es intencionalmente vago, aporta al espectáculo armonía y un elemento intelectual, pero sin limitar el potencial de los distintos números. El circo también ha tomado prestadas algunas ideas de los espectáculos de Broadway. Por ejemplo, presenta muchas producciones en lugar de un solo espectáculo para todos, como es tradicional. Además, lo mismo que los espectáculos de Broadway, cada uno de los espectáculos del Circo del Sol tiene una partitura original y un surtido de piezas musicales sobre las que van montadas la interpretación visual, las luces y la secuencia de los números, en lugar de ser al revés. Los espectáculos constan de danza abstracta y espiritual, una idea tomada del teatro y el ballet. Al introducir estas nuevas variables en su oferta, el Circo del Sol ha creado espectáculos más sofisticados. Además, al introducir el concepto de múltiples producciones y brindar al público una razón para asistir al circo con mayor frecuencia, el Circo del Sol ha ampliado considerablemente la demanda. En pocas palabras, el Circo del Sol ofrece lo mejor del circo y del teatro y ha eliminado o reducido todo lo demás. Al brindar una utilidad sin precedentes, el Circo del Sol ha creado un océano azul y ha inventado una forma nueva de entretenimiento en vivo notablemente distinta del circo y del teatro tradicionales. Al mismo tiempo, al eliminar muchos de los elementos más costosos del circo, ha reducido drásticamente su estructura de costes, logrando a la vez la diferenciación y el bajo coste. El circo ha fijado estratégicamente el precio de sus entradas a nivel de las del teatro. Así ha multiplicado en varios puntos los precios de la industria del circo y si bien mantenido al mismo tiempo unos precios atractivos para la masa de clientes adultos, acostumbrados a pagar los del teatro. En la figura 1.2 se ilustra la dinámica de diferenciación y bajo coste en la que se basa la innovación en valor. Tal como se ilustra en la figura 1.2, crear océanos azules es cuestión de reducir los costos y elevar simultáneamente el valor para los compradores. Así es como se logra un salto cualitativo en el valor tanto para la empresa como para sus compradores. Considerando que el valor para el comprador se deriva de la utilidad y el precio que la empresa ofrece, y puesto que el valor para la empresa se genera del precio y de su estructura de costes, hay innovación en valor. Solamente cuando el sistema
El sistema integral de utilidad, precio y actividades del coste de la empresa está debidamente alineado. En este enfoque de un sistema integral, el que hace sustentable la creación de una estrategia de Océano Azul. En la estrategia del Océano Azul se integra toda la gama de actividades funcionales y operativas de una empresa. Por otra parte, innovaciones como las que se consiguen con el producto se producen lograr al nivel de un subsistema sin afectar a la estrategia general de la empresa. Por ejemplo, una innovación en el proceso de producción puede reducir la estructura de costes de la empresa y fortalecer su estrategia de liderazgo en costes sin modificar su propuesta de utilidad. Aunque las innovaciones de este tipo pueden servir para asegurar e incluso elevar la posición de una empresa en el mercado, ese enfoque de subsistema rara vez crea un océano azul o un espacio nuevo. En ese sentido, la innovación en valor es más que innovación, es una cuestión de estrategia que abarca el sistema total de actividades de una empresa. Para que haya innovación en valor y las empresas deben orientar todo su sistema hacia el objetivo de lograr un salto cualitativo en el valor tanto para los compradores como para las ellas mismas. De no existir ese enfoque integral, la innovación permanecerá separada del corazón de la estrategia. En la figura 1.3 se ilustran las características fundamentales que definen las estrategias de océanos azules y océanos rojos. La estrategia de estos últimos, basadas en la competencia, presupone que las condiciones estructurales de una industria están dadas y que las empresas deben competir sometiéndose a ellas. Ese supuesto se basa en aquello que los académicos denominan el concepto estructuralista o del determinismo ambiental. En contraste, la innovación en valor se basa en la idea de la que las fronteras del mercado y la estructura industrial no están dadas, y los actores de las industrias las pueden reconstruir mediante sus actuaciones y postulados. Esto es lo que nosotros hemos denominado el concepto reconstruccionista. En el océano rojo la diferenciación cuesta porque las empresas compiten de acuerdo a la misma regla de las mejores prácticas. Por consiguiente, las empresas escogen entre la alternativa estratégica de la diferenciación o la del bajo coste. Pero en el mundo reconstruccionista, el propósito estratégico es definir nuevas reglas para las mejores prácticas, rompiendo esta disyuntiva entre el valor y el coste y creando así un océano azul. Para planteamientos adicionales sobre esta noción, véase el apéndice B, la innovación en valor, una visión reconstruccionista de la estrategia. El Circo del Sol rompió la regla de mejores prácticas de la industria del circo, logrando al mismo tiempo la diferenciación y el bajo coste, al reconstruir elementos que estaban fuera de las fronteras existentes en su sector. Así, ¿es el Circo del Sol realmente un circo? Considerando todo lo que ha eliminado, reducido, incrementado y creado, ¿o es teatro? Y si es teatro, entonces, ¿cuál es su género? ¿Es un espectáculo de Broadway, una ópera, un ballet? No está claro. El Circo del Sol tomó elementos de esas dos alternativas y los reconstruyó, quedando al final con un poco de todo y a la vez nada de todo eso. Creó un océano azul, un espacio sin competencia en el mercado, sobre cuyo nombre hay todavía un acuerdo. Formulación y ejecución de la estrategia del océano azul. Aunque las condiciones económicas imponen la necesidad de los océanos azules, existe la creencia general de que la probabilidad de tener éxito es menor cuando las empresas se aventuran por fuera del espacio conocido de sus industrias. El problema es cómo alcanzar el éxito de los océanos azules. ¿Cómo pueden las empresas maximizar sistemáticamente las oportunidades y minimizar al mismo tiempo los riesgos de formular y ejecutar una estrategia de océano azul? Si no se comprenden los principios de maximizar las oportunidades y minimizar los riesgos en los que se basan la creación y el aprovechamiento de los océanos azules, las probabilidades estarán en contra de la iniciativa del océano azul. Claro está que no hay ninguna estrategia que no tenga riesgos. En la estrategia habrá siempre oportunidades y riesgos, trátese de una iniciativa de océano rojo o de océano azul. Pero el campo de juego está actualmente muy inclinado hacia las herramientas y los esquemas analíticos diseñados para vencer a los océanos rojos. Mientras siga existiendo ese desequilibrio, los océanos rojos continuarán dominando la agenda estratégica de las empresas a pesar de la urgencia
creciente de crear océanos azules para bien de la actividad empresarial. Quizá esto explique el hecho de que las empresas todavía no han tomado medidas serias con respecto a las recomendaciones de rebasar el espacio conocido de sus industrias. El propósito de este libro es corregir este desequilibrio presentando una metodología para sustentar nuestra tesis. Aquí presentamos los principios y los esquemas analíticos para tener éxito en los océanos azules.